Muy bien, muy buenos días. Vamos a iniciar ya nuestro evento, esta presentación del video Impacto de los fundamentalismos en el Perú. Este evento tiene el objetivo de presentar y reflexionar acerca sobre el impacto de los fundamentalismos en materia de democracia, género y desarrollo en el Perú. Les saluda Juan Vilcabana, yo soy miembro del equipo del Centro de Investigación en Religión y Política CIERP. Y para las palabras de bienvenida, voy a dar la palabra a la señorita Delvis Rodríguez de Foro ACT Perú. Adelante, Delvis. Gracias, Juan. Buenos días a todas y todos. Gracias por estar presentes. Les doy la bienvenida a nombre del Foro ACT Perú. Nosotros somos una coalición de iglesias y organizaciones basadas en la fe y que tenemos actividades de este tipo, de presentación, de conversatorios. Esta sería nuestra quinta conversatorio, presentación del video en marco del 8M. Nuestro trabajo pertenece también a la ACT Alianza, que es una organización mayor, global, que trabaja y tiene presencia en más de 120 países en el mundo. Y trabajamos ejes como es la ayuda humanitaria, la justicia climática, la justicia de género, incidencia, paz, seguridad humana. En esta oportunidad nosotros vamos a presentar, como lo dijo ya Juan, el video como resultado de la propuesta y estrategia política de los principales nuevos movimientos religiosos en el Perú. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Espero que sea este el momento de compartir y conocer más sobre el tema. Gracias. Muy bien, gracias, Edelvis. Y bueno, como ya lo mencionó, voy a invitar a Adrián Oeschleger para la presentación del video. Él es representante de PAN para el Mundo. Adelante, Adrián. Gracias, Juan. Muy buenos días con todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos también de mí. Parte a este evento de presentación del video sobre el impacto de los fundamentalismos en el Perú. Yo quisiera aprovechar estos minutos para brevemente, digamos, contextualizar la idea, la producción de este video que vamos a poder apreciar en breves instantes. Como es de conocimiento para las dos agencias de la cooperación internacional, Diaconía Suecia y PAN para el Mundo, la promoción de los derechos humanos y de la justicia de género siempre ha sido de suma, de alta relevancia e importancia, y en este hemos percibido que es sumamente importante identificar los factores que contribuyen o que limitan a una mayor expansión, a una mayor aceptación de los derechos humanos. Por eso ambas agencias hemos planteado aproximadamente 2 años atrás, un poquito más de 2 años atrás, la realización de un estudio llamado Propuestas y Estrategias Políticas de los principales nuevos movimientos religiosos en el Perú, con el fin de conocer más en detalle la agenda, las estrategias, las alianzas y también los efectos que tienen las actividades de estos actores en la sociedad y en la política aquí en el país. Este informe de investigación finalmente fue elaborado y presentado con mucho éxito por sus dos autores, Oscar Amat y Betsabé Kondo, el año pasado. Posteriormente a la publicación y a la difusión de este informe de investigación, nos preguntamos, bueno, luego, ¿ahora qué? ¿Cómo podemos seguir? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles podrían ser los próximos pasos? Y sobre todo, ¿cómo podríamos llegar a una mayor audiencia con mensajes claves, precisos y tal vez también imágenes más llamativas, ¿no? Entonces, de esta manera nació la idea de producir, de elaborar un video
con el objetivo de promover la difusión de las recomendaciones del informe de investigación y sobre todo para, digamos, plasmar comunicacionalmente los 3 mensajes, las 3 conclusiones claves, producto de los hallazgos del informe de investigación de Oscar y Betsabeth. Adicionalmente, con este video también se pretende, digamos, identificar la voz, ¿no?, de diferentes sectores de la sociedad civil acerca de la manera como están, digamos, evidenciando la influencia de estos nuevos movimientos político-religiosos en su quehacer cotidiano. Antes de ya ver el video, quiero agradecerle muchísimo a Oscar, a Betsabeth, a todo el equipo que estuvo atrás de la producción de este video, Juan, la empresa Audiovisuales del Perú y Maes Estudios, también obviamente a las entrevistados en el video, Liz Meléndez, Rocío Palomino y Germán Vargas y muchas más personas que apoyaron en la producción de este video. Con eso concluyo y finalmente ya llegó el gran momento de la presentación del video. Muchísimas gracias. En las últimas décadas hubo un crecimiento de los movimientos político-religiosos fundamentalistas en el Perú. Algunos han adquirido presencia pública llevando sus discursos más allá del campo religioso. Un estudio realizado por Betsabeth Cóndor y Óscar Amadi León del Centro de Investigación en Religión y Política, CIERP, con el auspicio de Diaconía Suecia y Pan para el Mundo Alemania, reveló la influencia que tienen estos grupos en la población, principalmente en 3 ámbitos: democracia, género y desarrollo. La democracia en peligro. Fortalecer la democracia y los derechos humanos es esencial para nuestro país. Pero, ¿cómo lo toman estos nuevos movimientos fundamentalistas? Lo que hemos encontrado es que existen alianzas entre grupos políticos, religiosos y la voluntad política de sectores articulados a la derecha política convencional. Esta alianza, que en la práctica es bastante potente, ha terminado germinando un pensamiento que tácitamente o incluso en algunos momentos explícitamente cuestiona la democracia a nivel del sentido común de las personas. Cuando actúan estos grupos, esos mismos que hace 40 años negaban, en el contexto del conflicto armado interno, negaban la importancia de comprometerse en la defensa de los derechos humanos, esos mismos actores ahora están negando también y están desprotegiendo a niñas, niños y adolescentes. Estos grupos se oponen al derecho a la educación sexual integral de los menores de edad y también minimizan la participación ciudadana de jóvenes, mujeres y otros sectores. Pues no se trata de cuestionar ni el sistema electoral como tal, ni la vigencia de las autoridades en tanto representativas, sino minar la confianza en las personas, vamos a decirle así, de a pie, hombres y mujeres, jóvenes y personas mayores. Confianza que va siendo afectada por discursos que provocan miedo y angustia en la gente. Y cuando las personas están en esas condiciones, muchas veces están dispuestas a aceptar cualquier cosa. No es solamente altamente riesgoso, sino que no es un comportamiento ético de sectores que justamente enarbolan el principio de la ética, el principio de la defensa de la vida, el principio de la verdad. Una democracia en peligro porque van socavando sus propias bases. La participación, el ejercicio de los derechos, la confianza en la organización social. Pero hay otro aspecto que también está en la mira. El género bajo ataque. Hemos podido observar que dentro de las políticas organizacionales y las políticas públicas, el tema de género está bajo ataque.
políticos de sectores fundamentalistas y que nosotras los llamamos también antiderechos, porque justamente operan para limitar los derechos, sobre todo de las mujeres. Estos grupos tienen llegada en el poder legislativo y el ejecutivo y bloquean normas políticas, como por ejemplo sobre los derechos reproductivos de las mujeres y también los derechos de la población LGTBIQ+. También tenemos, por ejemplo, el sector educación, el fuerte cuestionamiento que se ha dado en los últimos años al enfoque de igualdad de género en la educación, cuestionando su incorporación en el currículo de educación básica, lo que ha tenido un impacto fuertísimo en no avanzar en esta dimensión. En ese sentido podemos observar de que los diferentes discursos de los movimientos fundamentalistas y antiderechos han legitimado todo el orden patriarcal y han buscado divulgarse estos discursos y también se han fortalecido en los últimos 5 años. Están disfrazándose de organizaciones pequeñas para parecer tener más cantidad de participación dentro de la sociedad. Con el pretexto de defender la vida y la familia, estos grupos boicotean las iniciativas que promueven el enfoque de género y los derechos de las diversidades sexuales. El desarrollo en crisis. Las ONGs y otras organizaciones impulsan proyectos de desarrollo local apoyados muchas veces por la cooperación internacional. Pero esto no es bien visto por estos movimientos políticos religiosos fundamentalistas. Son expresiones políticas, ¿no? Que no contribuyen a crear un clima de confianza en general en el país, que sería lo fundamental para poder avanzar en temas de desarrollo, ¿no? A la población se le ha introducido la idea que hay un sistema internacional del cual el propio sistema de Naciones Unidas forma parte, que tiene una complicidad en contra de la defensa de la vida de las personas más pobres en el mundo. Entonces, para estos grupos hay otro tipo de orden que sería divino o natural y cuyos roles o estatus son inamovibles. Por ejemplo, que la mujer está por determinación divina subordinada al hombre y esto no puede cambiar, ¿no? O que las personas que son pobres, son pobres por designio divino y que esto no puede cambiar, ¿no? Mucha gente está creyendo ese discurso. Y como consecuencia de eso está habiendo cada vez más un distanciamiento, por ejemplo, a nivel del trabajo de las ONGs, las cuales ahora son vistas muchas veces con aire de sospecha por parte de un sector de las personas de fe. Y esto va en contra de las iniciativas de proyectos sociales que buscan mejorar las condiciones de vida de las personas. No es todo el cristianismo, pero es un sector con fuerte presencia en la política y en los medios, y que por medio de la desinformación, el miedo y el odio, influyen en sectores rurales y urbanos, principalmente pobres. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Y yo creo que perseverar, ¿no?, en este mensaje del marco de derechos y además dar también un mensaje claro de que no estamos para nada en contra de la libertad religiosa. Creo que uno de los sectores con los cuales hay que trabajar de manera prioritaria es la juventud. Precisamente el sector al cual estos sectores quieren llegar y quieren contaminar, ¿no? Creo que el seguir levantando estas demandas de igualdad, de derechos, de no retroceso, el vigilar que no se retroceda, pero que más allá de que no se retroceda, que se avance. Fortalecer la democracia pasa entonces por incorporar el componente de religión, género y derechos humanos en la elaboración de los planes y programas que las organizaciones tienen a la hora de acercarse a nuestras copartes o las personas que colaboran activamente en el desarrollo de esos proyectos. Una de esas sugerencias es el programa de género, religión y derechos humanos, que tiene que ver con la formación en cada uno de estos temas. Entonces necesitamos una formación continua, no que se quede en un momento, y que nos ayude a nosotros y a nosotras también a ser autocríticos con el tema de género. Queremos personas libres y capaces de ejercer sus derechos.
Muy bien, entonces eso fue la presentación del video y para ello vamos a contar también con con un panel de comentarios sobre lo que hemos visualizado en el video y también alguna información complementaria que tengan que ver con los 3 temas que se han presentado allí. Para ello tenemos la presencia en este panel de Óscar Amat y León. Él es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también teólogo protestante. Tiene estudios de maestría en Derechos Humanos y es miembro del Centro de Investigación en Religión y Política CIERP y la Fundación Wilfors del Perú. También tenemos la presencia de Betsabé Cóndor Vargas. Ella es teóloga, investigadora y educadora, licenciada en Ciencias Teológicas por la Universidad Bíblica Latinoamericana. Ella también tiene estudios de maestría en Educación Superior y actualmente es docente en Teología y Ciencias Sociales. Investigadora también del Centro de Investigación en Religión y Política. Y nuestra tercer panelista es Cecilia Olea Mauleón. Ella es activista feminista con estudios de antropología social y género y desarrollo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha coordinado la campaña latinoamericana por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe y es cofundadora de la articulación feminista Marcosur, que impulsa la campaña contra los fundamentalismos desde el año 2002. Entonces tenemos un panel de lujo que nos puede dar más alcances acerca de lo que hemos presentado en el video. Vamos a empezar entonces en ese orden que han sido descritos los panelistas. Entonces yo le voy a dar la palabra en primer lugar a Óscar Amat y León, investigador del CIERP. Adelante, Óscar, te escuchamos. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por estar aquí y muy brevemente quiero referirme a uno de los 3 mensajes que de manera central se han expresado a través de este video y que tiene que ver justamente con el factor que hemos llamado la democracia en peligro. La democracia en peligro. Y para ello quiero explicar 3 puntos alrededor de este hallazgo que hemos encontrado en el texto del libro de investigación que hicieron mención anteriormente tanto Juan como Adrián. Los nuevos movimientos políticos religiosos, curiosamente, a pesar de presentarse como movimientos ciudadanos, movimientos de masas, son organizaciones muy poco democráticas ellas mismas. A pesar de su apariencia de involucramiento en los temas públicos, en el tema político, sin embargo, su dinámica interna reproduce la lógica de construcción de relaciones sociales y de relaciones de poder que proviene del tipo de iglesias de donde sus líderes han formado parte. Fundamentalmente, lógicas relacionadas con posturas caudillistas, clientelistas y autoritarias. Esto entonces es como un traslado que no han podido obviar, que no han podido evitar en este proceso de presentarse ya no como los típicos religiosos que han desde muchos años atrás, desde varias décadas, vienen cuestionando o vienen planteando observaciones al desarrollo de las formas culturales, las expresiones de las personas o las expectativas de ampliación de derechos humanos de diferentes sectores y grupos de la población. Esta vez han preferido tomar un ropaje de organizaciones sociales que movilizan incluso en el caso, por ejemplo, de la lucha contra el enfoque de género en el currículo nacional de la educación en el Perú, han tomado la apariencia de organizaciones de padres o de madres o de personas interesadas en el análisis y en el contenido de lo que los textos de educación básica enseñan a nuestros hijos.
si bien han tomado la apariencia, no han podido excluir de su propio funcionamiento interno las lógicas, las huellas, las marcas de las maneras de concebir las relaciones humanas y que es justamente la fuente de donde provienen, que son sus propias ideologías religiosas. En segundo lugar, la desvalorización del sistema democrático y de sus procesos internos de debate, de participación, de construcción de ciudadanía. Todos y todas aquellas personas que estamos involucradas en procesos participativos o donde no es una sola persona la que impone sus ideas, sino donde hay una construcción colectiva, no exenta, por supuesto, de la discusión, del conflicto. Entendemos, para decirlo más claramente, que el proceso de llegar a una decisión toma tiempo. Hay procesos que hacen tener la apariencia que optar por una estrategia democrática de participación y de construcción hasta del conocimiento fuese una estructura lenta. Y esta suerte de demora en la toma de decisiones es exacerbada por estos movimientos como una expresión de ineficacia, de sembrarle la duda al poblador, a la persona que está frente a un televisor o frente a la escucha de un mensaje de alguno de estos líderes políticos religiosos y que a cambio de ello le ofrecen un discurso pragmático, efectista, populista y vertical. Un poco es el sentido de identificar que en la lógica de estos movimientos políticos religiosos abiertamente antiderechos, hay que decirlo, la voz de las mayorías o la preocupación por el respeto de los derechos humanos es relativizado e incluso instrumentalizado. Estos movimientos pueden invocar incluso principios como el interés superior del niño o la objeción de conciencia, que son, diríamos así, principios relacionados con el respeto de los derechos humanos, pero los utilizan para hacerlos colisionar directamente con otros puntos, o otras defensas de derechos, o otras expectativas de ampliación de los derechos de las personas. Entonces, no hay realmente una preocupación y hay más bien una desvalorización por el referente de los derechos humanos en el Perú. Y esto se produce como consecuencia de que en estas propias organizaciones no existe un pensamiento social en sus propios marcos religiosos que les permita profundizar en una propuesta de políticas públicas orientadas hacia el bien común o la justicia social. En la práctica, todos estos temas han sido superados en torno a discursos muy puntuales, muy efectistas y en muchos casos muy intimidatorios de la población. En tercer lugar, y con esto termino, sobre el punto que he querido tocar de hacer algunos comentarios respecto de esto que decimos la democracia en peligro. En tercer lugar, cuando uno analiza a nivel de la teología política que expresan estos movimientos, la utopía que se promueve se orienta más a una postura que recoge por lo menos estas características. Es en primer lugar una postura reconstruccionista. Esto, dicho de una manera mucho más simple, más sencilla, implica la idea de que las personas creyentes, cristianos, evangélicos o como quieran llamarse, se sienten personas moralmente superiores, como para poder dictarle a la sociedad la manera correcta para reconstruir los fundamentos morales que según su diagnóstico son el problema que aqueja a las sociedades en su conjunto. Las posturas reconstruccionistas, por tanto, siempre van a terminar aterrizando
en un moralismo de acuerdo a la lógica o al enfoque de la organización, en este caso político-religiosa, que quiera definir cuáles son estos principios que supuestamente hay que combatir o cuáles hay que imponer para que la sociedad como que vuelva a entrar en un proceso de armonía social. También la teología política de estas organizaciones son teocráticas. Hay que comprenderlo, ¿no? La teocracia, es decir, el gobierno de Dios sobre las cosas de este mundo, está planteado en términos de la lógica de estas organizaciones, no obviamente de una manera directa, no es la clásica escatología, es decir, no es la clásica postura o lectura de organizaciones que ven en el fin del mundo o en el regreso de Jesucristo a la tierra la propuesta de solución. Han hecho un intermedio muy creativo en donde la teocracia no se realiza todavía en la plenitud de la presencia de Dios en la tierra, sino a través de las autoridades político-religiosas que la representan. Es aquí donde aparece entonces esta idea de los evangélicos políticos, de los políticos para Cristo, o de los líderes políticos religiosos que han encontrado en la esfera pública una nueva área de misión y de conquista, en este caso ya no solamente de una feligresía para sus iglesias, sino de la aspiración de control de las políticas públicas en los diferentes países. Y termino señalando la tercera característica de estas teologías políticas: básicamente no pueden obviar, no pueden evitar dar a conocer su sesgo fundamentalista. Y este fundamentalismo que se expresa en primera instancia por la pretensión de ser los sectores creyentes, los sectores profesantes, un tipo de cristianismo, el que básicamente va a liderar el proceso. También este fundamentalismo se nota en el cuño, en el análisis de las propuestas mismas, que tienen un sabor evidentemente neoconservador, no de expansión de los derechos, sino más bien todo lo contrario, de restricción de los mismos. Y en tercer lugar, también ese fundamentalismo se expresa en el tipo de alianzas que estas organizaciones han realizado, siempre optando por los sectores más recalcitrantes de la derecha política peruana, siempre optando por los sectores antiderechos, es decir, aquellos que justamente se oponen a la consolidación de una auténtica propuesta de expresión democrática entre los peruanos y las peruanas. Estos son para mí los primeros comentarios respecto de este tema, que está abierto obviamente al debate sobre el impacto de estos movimientos políticos religiosos en nuestro país. Muchas gracias. Muy bien, gracias Oscar por tus comentarios. Entonces vamos a seguir con este diálogo, ¿no?, sobre lo que nos plantea el video, y esta vez le doy la oportunidad a Betsabe Cóndor, investigadora del CIERP, para que también nos presente sus comentarios. Adelante, Betsabe. Gracias, buenos días a todas, a todos. Y también recordando un poco que justo hace un año exactamente, un 10 de marzo del 2021, presentamos el informe de propuestas y estrategias políticas de los nuevos movimientos religiosos en el Perú. Y bueno, este video pues quiso visibilizar todo lo que hemos estado investigando y los nuevos descubrimientos que hemos estado haciendo. Y es que en el tiempo que ha pasado, justo coincidió también con la pandemia, ¿no? Y todo lo que pasó después de o entre la pandemia y lo que ya al parecer ya es una endemia, ¿no? En ese tiempo, además de agudizarse y hacerse más visibles las debilidades de nuestros sistemas públicos en lo que se refiere a salud y educación principalmente, también se han agudizado y radicalizado los discursos de los grupos
que conocemos como antiderechos, que tienen discursos fundamentalistas, más contra el enfoque de género en nivel educativo, pero principalmente en la cuestión de salud, ¿no? Se han ido viendo estas acciones de parte de los agentes políticos antiderechos. Por ejemplo, dentro de la campaña al Congreso 2019, por ejemplo, vimos a los grupos israelitas que hablaron en contra de las medidas que se estaban tomando en cuestión reproductiva y bloquearon varios de estos avances, aún en tiempo de pandemia, ¿no? Y en el caso de la primera y la segunda vuelta, que también hemos estado revisando ahora último, se han hecho aún más todavía evidentes estos discursos conspiranoicos sobre el cambio del nuevo orden mundial, ¿no? Las campañas anti-COVID, o la negación más bien del COVID y las antivacunas. Y esto relacionándolo así directamente con el aborto, bueno, y en realidad lo que es el derecho a decidir de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos y los derechos civiles de las comunidades LGTBIQ+. Todo esto lo han hecho una especie de grupo de ideas que iban a favor de un nuevo orden mundial, ¿no? Para desaparecer, según ellos, según estas conspiraciones, desaparecer al ser humano y hacer una especie de gobierno de unas cuantas personas, ¿no? En las que ya había hablado Oscar en el video, inclusive que estaba metida ahí la ONU, ¿no? Y todo eso apoyado en líderes y lideresas cuyos discursos políticos antiderechos convienen porque legitiman sus discursos y sus estructuras jerárquicas dentro de las iglesias neopentecostales, las mega iglesias, las que dentro de ellas invisibilizan a las mujeres comunes, aquellas mujeres que no se pelean el espacio al lado del hombre que tiene el poder, ¿no? Además, ensalzan a estas mujeres que reproducen el orden patriarcal dentro de estas comunidades, las mismas que instrumentalizan las interpretaciones conservadoras y neoconservadoras de los textos bíblicos, las cuales están partiendo siempre de estereotipos y prejuicios religiosos que ya vienen de mucho tiempo atrás, las cuales discriminan a los hombres y las mujeres que no cumplen los estereotipos que ellos y ellas están buscando, ¿no? Los modelos como los hombres de valor y las mujeres virtuosas son las palabras ya conocidas dentro de estos ambientes. Inclusive el rey de la iglesia y de la casa, como bien lo diría una congresista muy popular en estos tiempos, que también se hace llamar pastora. ¿Y qué queremos visibilizar en este video entonces? Lo que queremos visibilizar y también compartir y llevarlo a un debate, a un enriquecimiento también, es visibilizar la tergiversación de los discursos sobre los avances del enfoque de género en todos los aspectos, ¿no? Visibilizar cómo es que en los medios de comunicación también están siendo utilizados para voltear los discursos, para decir mentiras en la boca de supuestos influenciadores que tienen canales de YouTube, que tienen canales de TikTok, que tienen canales de diferentes espacios de redes sociales, que además reinterpretan algunas de las acciones que ya se han hecho dentro de las políticas en lo que tiene que ver el género. Y no solamente estos influenciadores, que generalmente son varones, sino también en las mujeres que también dicen ser influenciadoras, que se pueden ver en los medios de comunicación, las cuales algunas de ellas han tenido algún tipo, o dicen que han tenido algún tipo de relación con las feministas y que por eso hablan en contra de ellas, u otras mujeres que también se les ve en los medios de comunicación, inclusive tienen programas de televisión, que dicen haber
estado dentro de las comunidades diversas y que han tenido algún tipo de terapia de conversión y que por eso ellas también hablan en contra de las feministas y en contra de todos los discursos que tienen que ver con el avance de la igualdad y el enfoque de género. Entonces, eso es parte de nuestro, del tema que queremos poner y que siempre queremos que esté dentro de las prácticas de nuestras organizaciones, ¿no? Que se pueda hablar, que se pueda decir, que se puedan visibilizar estas cosas que no son de ahora, que ya son de hace bastantes décadas, que tenemos que seguir trabajando. Bueno, eso es lo que quería compartir. Gracias. Muy bien, gracias Betsabe por tu participación. Ahora vamos a darle la palabra a Cecilia Olea del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Adelante Cecilia, te escuchamos. Cecilia, tienes que encender tu micrófono. Ahí acá es. ¿Listo? Ya, no me permitía. Sí, ya, ahora sí, ya puedes, Cecilia. Adelante, te escuchamos. Listo. Muy buenos días. Primero quiero agradecer la invitación a este comentario en un momento clave, ¿no? En esta semana, a propósito del Día Internacional de la Mujer y los comentarios que hemos escuchado, que están muy relacionados con el tema que estamos planteando. Quiero reconocer el enfoque con el cual se ha trabajado esta investigación. No solamente el video, sino el video como parte de la investigación, ¿no? Hace 20 años, cuando a propósito de la campaña que desata los Estados Unidos como respuesta a lo sucedido con las Torres Gemelas, tratando de equiparar fundamentalismo a una religión, nosotras desde la articulación feminista Marcosur, que es una coalición política feminista, comenzamos a reflexionar y decíamos, no, el fundamentalismo no solamente es un problema religioso, el fundamentalismo tiene aspectos políticos, económicos, muy, muy fuertes, ¿no? Toda la década del 90 hemos vivido con el imaginario y que, o sea, comienza ahí, creo yo, o se consolida, se comienza a difundir con mayor fuerza ese imaginario donde colocan de que el único sistema económico es el neoliberalismo, ¿no? Es el único sistema económico, salvo el mercado, todo es ilusión. Y que más bien las décadas pasadas habían demostrado el fracaso de la intervención del Estado en términos económicos, que hoy sabemos que detrás de eso, porque lo económico no está fuera de lo político, se escondía justamente algo que ya señaló Betsabe y Óscar, que tiene que ver con cómo horadan las políticas públicas, ¿no? Se comienza a horadar las políticas públicas, no solamente en relación al género, sino también en todo lo que tiene que ver con acceso a derechos. Creo yo que podemos afirmar que esta propuesta fundamentalista, neofundamentalista, como académicamente sea la forma más adecuada de expresarla, está expresando un nuevo tipo de civilización que es lo que contiene el neoliberalismo. No es solamente ya el control del cuerpo, sino que en esta etapa hay y que creo que eso es lo importante de poder reflexionar las características especiales que tienen este momento, ya no es solamente el recurrir a la familia, etcétera, sino es
el exacerbar lo que es el individualismo. Algunos vienen llamándolo, sobre todo desde el psicoanálisis, el individualismo de masas. Es decir, cuando la masa deja de ser una propuesta colectiva, con la caída de imaginarios comunes, surge toda esta idea del individualismo, ¿no? Tengo que formarme, tengo que salir adelante. Me parece que es Rocío Palomino la que señala en el video que la pobreza es vista como o designio divino o una falta de esfuerzo, y te ponen montones de ejemplos de personas que desde cero, con algunas palabritas que creo que tendríamos ahí que revisar, bien interesante lo del lenguaje, con resiliencia logras convertirte de la nada en alguien próspero en términos económicos, no de acceso a derechos, sino con una economía completamente individual. Antes en las organizaciones, y creo que ahí no hemos tenido y tenemos que estar más al tanto también en nuestras organizaciones que promovemos un cambio social, hablábamos de cuál era la propuesta, cuál era la identidad política. Hoy día se habla de imagen institucional, y todo el mundo está metido en la imagen institucional sin pensar un poquito más allá de cómo detrás de eso se está escondiendo una propuesta completamente individualista y bastante frívola, diría yo. Otro elemento que a mí me parece clave para, o sea, ¿por qué es apoyada? ¿Por qué son apoyadas estas propuestas? Creo que frente a la debilidad del Estado, y acá estamos conversando con personas que tienen una participación activa en iglesias, frente a la debilidad del Estado, y que deben conocer este tema mucho mejor que yo, surge como alternativa la labor de las iglesias supliendo al Estado. No hay pozo de agua en Macicea, en las comunidades nativas de Macicea, departamento de Ucayali, que no tenga una cita bíblica, ¿no? Y no es que esté en contra de las citas bíblicas, pero ¿quién la construyó? Lo que debió construirse con una imagen comunal, o debió construirlo el Estado, lo ha construido una iglesia. Es decir, la iglesia aparece como el soporte frente a esta sensación de anomia, frente a la crisis económica, frente a problemas o fenómenos naturales. ¿Quién sostiene? ¿Quién está sosteniendo a las personas? ¿Quiénes son los que tienen el mayor aporte en programas sociales, etcétera? Y otro punto que a mí me parece clave tiene que ver con las emociones. Esta sensación de que ser es tener, o este cambio de ya no se trata de ser, sino se trata de tener, y estás con el celular último modelo, etcétera, 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 etcétera. No interesa si es Bamba o no es Bamba, pero tiene que tener la marquita. Marca de una u otra forma, creo que un derrotero a nivel de qué es lo que interesa afectivamente, y a la vez las personas que no pueden llegar a esa imagen que te plantea el mercado, encuentran un soporte afectivo en estos grupos. No solamente, no estás luchando por cambiar el mundo, sino estás luchando y estás trabajando, estás teniendo una actividad por hacer cumplir lo que una divinidad quiere para este mundo. Y además encuentran un soporte colectivo en estos grupos religiosos. Encuentran una razón de ser, le dan una trascendencia a su existencia. Y ahí creo que es un llamado para mí de atención
a quienes estamos trabajando por un cambio social y sobre todo a las feministas, que no solamente es un cambio social de sistema económico, sino de manera de pensar, de manera de sentir, de manera de amar, de manera de expresar los sentimientos, de cómo podemos también dar este soporte que tiene que ver con lo emocional y tiene que ver con lo espiritual. Y no estoy planteando por si acaso lo espiritual como sinónimo de religioso, sino más en el lado de cómo construyes esas utopías que dan trascendencia. Y yo creo que ahí tenemos un gran desafío y que saludo esta investigación porque justamente estimula abrir un espacio de diálogo que nos permita justamente fortalecer este campo de no perder una noción de lo colectivo. Gracias. Muy bien. Entonces, gracias Cecilia por ese gran aporte. Y yo quería resaltar cuatro puntos rápidamente. Es que, en primer lugar, creo que de la presentación tanto del video y de sus comentarios tenemos que valorar en primer lugar los instrumentos que tenemos, ¿no? El tema de la investigación creo que ha sido crucial, ha sido un tema o es un tema importante que tenemos que, que valorar, tanto sobre el tema del impacto de los fundamentalismos, el video que expresa 3 preocupaciones claves, hay más, pero 3 preocupaciones claves sobre los que debemos actuar como organización y también el diálogo que hoy que estamos teniendo en este momento, ¿no? Con el panel. Creo que es importante también la reunión de las personas, instituciones, organizaciones que nos hemos reunido y que trabajamos continuamente estos temas. Lo segundo es que consideramos importante trabajar una estrategia de comunicación eficiente, que ahora se impulsa desde las propias redes sociales. Antes dependíamos mucho de los grandes medios masivos de comunicación, pero ahora desde las redes sociales se puede lanzar iniciativas importantes, ¿no? Desde CIERP, desde Facebook queremos trabajar brindando información, opinión. Nosotros les invitamos a que nos visiten y también las otras redes que puedan publicar información y opinión y referencias sobre estos temas. Lo tercero es el tema de la formación. Creemos clave en la formación de nuestras organizaciones. Hay que entender sobre el fenómeno de los fundamentalismos y su relación con la política que se ha descrito bien de manera sucinta, pero importante en el video. Hay que entenderlo, hay que conocerlo, hay que saber cómo actúan, cuáles son sus intereses. Creo que los proyectos que impulsamos desde las organizaciones sociales y las instituciones a las cuales representamos y que trabajamos con la gente no deben dejar de lado estos discursos para poder conocerlos y de alguna manera trabajar contrarrestándolos, ¿no? Y por último, un cuarto punto, creo que es importante trabajar en alianza. Fortalecer nuestras redes, compartir nuestras experiencias, aquellas ricas experiencias que acabamos de escuchar, que vienen tanto de la investigación académica, pero también desde la experiencia, para construir propuestas que tengan más llegada a la población. Hay otro tema que tiene que ver también con la incidencia, ¿no? Con los tomadores de decisiones que también tienen su propia estrategia de trabajo. Finalmente, y con esto termino, no queremos que este evento, esta presentación del video y la investigación que se ha hecho mención, además de los comentarios, queden solamente en un producto audiovisual o en la grabación de un evento, ¿no? Sino que sea la oportunidad de poder impulsar estrategias en un escenario que nos ha tocado en este momento con una coyuntura difícil, ¿no? Que nos plantea retos y grandes desafíos para las organizaciones que trabajamos y apostamos por los derechos humanos y en particular los derechos de la mujer. Bueno, y ahora, continuando con el programa, voy a dar la palabra a Denise Chávez. Ella es del Foro ACT Perú, que nos pueda dar algunas palabras en torno a este mes importante y en torno al Día Internacional de la Mujer, en este día que conmemoramos las luchas por los derechos y la dignidad de las mujeres en el mundo. Adelante, Denise, te escuchamos.
Muchas gracias. Bueno, un saludo a todas las personas que nos acompañan esta mañana y que realmente nos parece sumamente importante tener el marco del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, para poder presentar un video, como decían nuestros amigos, cuando el género está bajo ataque, ¿no? Porque las luchas de las mujeres siempre han estado bajo ataque, en un ataque permanente, ¿no? Si miramos de cómo surge el 8 de marzo, es porque un grupo de mujeres comunistas plantean que debemos de conmemorar la lucha de 148 mujeres que murieron calcinadas, ¿no? Pero ¿por qué mueren calcinadas estas mujeres, no? Es por exigir el derecho al trabajo digno, al trabajo con un salario digno, con horas de trabajo, o las 8 horas de trabajo, ¿no? Y como respuesta recibieron un golpe certero del capitalismo, un capitalismo brutal que prefirió asesinarlas para no reconocer sus derechos, ¿no? Entonces, esa es una cuestión muy significativa, ¿no? Que nos muestra cómo, definitivamente, cómo está la lucha que emprenden las mujeres desde hace siglos, 2 siglos en este mundo, ¿no? En todo lo que hemos obtenido las mujeres durante estos años ha sido tomando las calles por el derecho al voto, el derecho a la participación, el derecho a la salud, al trabajo, ¿no? Y en el caso de nuestro país, tenemos una agenda pública desde hace 100 y pico de años, cuando María Jesús Alvarado plantea una agenda feminista, donde los temas están totalmente vigentes en este momento, ¿no? El derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, y creo que el derecho al aborto y el derecho a decidir están colocados en esa agenda, ¿no? Y sin embargo, en este momento seguimos en este ataque permanente, que lo hemos evidenciado ahora en el video, ¿no? Es que seguimos siendo vulnerados nuestros derechos, ¿no? Las luchas de las mujeres en América Latina han mostrado de cómo para lograr una ley, una política, han tenido que yo no diría que se han hecho incidencias en los estados para lograr. Yo creo que quien logra colocar una agenda pública es el movimiento feminista en las calles. Y es gracias a este movimiento que hoy día estamos con todas estas libertades que tenemos, que aún son muy pocas, pero que sin embargo no hay un reconocimiento al movimiento feminista, ¿no? Y esta criminalización que existe de parte de los grupos conservadores sobre los movimientos es justamente esa disputa que estamos en este momento. Ellos quieren ganarnos ese espacio. Los grupos conservadores creo que en este momento lo que quieren es mostrar que ellos son los que tienen el poder y ellos son los que tienen la fuerza. No es que nosotras estemos dejando amilanar por este proceso. Por el contrario, creo que las mujeres hemos intentado buscar otros tipos de alianzas. Y estamos en ese momento. Creemos que no solamente es el movimiento feminista, son los movimientos basados en la fe, son los movimientos de iglesias no conservadoras, que tenemos que buscar la forma de cómo arremeter a estos grupos religiosos, ¿no? Y que en nuestro país tienen claramente una definición política. Como decía Cecilia, no son solamente religiosos, son económicos y políticos. Tienen muchísimo dinero que invierten para estas campañas de Con mis hijos no te metas, por ejemplo, y también han tenido la posibilidad de enrolarse en algunos partidos conservadores para poder legitimar el patriarcado desde esos espacios. Creo que en este momento nosotras lo que tenemos que mirar es cómo un 8 de marzo tiene que ser un llamado a que las mujeres sigamos en esta lucha permanente por seguir conquistando nuestros derechos. Tenemos que seguir mirando una agenda articulada para impedir los retrocesos.
no podemos permitir que se quite todo lo avanzado. En nuestro país son 40 años de lucha que hemos tenido para lograr todo lo que tenemos, ¿no? Creo que no hay, no hay justificación para que se pueda empezar a pensar que en la educación tiene que ser una educación de hace 30 años atrás. Por el contrario, deberíamos avanzar en igualdad, en autonomía, en libertades, ¿no? El movimiento LGTBI y el movimiento feminista han tenido un rol protagónico para poder demostrar de la importancia que tiene el Estado laico, ¿no? De por qué es importante tener un Estado laico, que nosotras no estamos en contra de la religión, por el contrario, creemos que hay sectores de la religión que hacen su labor importante para lograr estas libertades, estas autonomías, pero sin embargo creemos que nosotros no podemos permitir que el Estado sea tomado por los fundamentalismos para impedir los avances de las mujeres, ¿no? El 8 de marzo para nosotras tiene un significado político, ¿no? Muy pocas personas aún ya no lo toman como que es en la tercera internacional comunista que se plantea la celebración del 8 de marzo, ¿no? Y justamente en este momento histórico de nuestro país están en contra de todo lo que significa socialismo, comunismo y definitivamente estamos nosotras, las feministas, también colocadas en ese espacio. Y nos toca hacer un reconocimiento a todo lo que ha significado el avance de la lucha de las mujeres, el avance de todas las que nos han antecedido, y es importante que nosotras tengamos en cuenta que la memoria y la historia son importantes para que nosotras reconozcamos lo que ha significado la presencia de las mujeres en la vida política y en la vida pública de nuestro país, ¿no? Quiero terminar diciendo de que debemos de celebrar, conmemorar el 8 de marzo, pensando en lo que ha sido cada una de las acciones que nos ha tocado participar y en la que hemos tenido que tomar decisiones para poder decidir y tomar nuestra vida con autonomía y libertad. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotras una vez más. Un abrazo para todos y todas. Gracias. Muy bien, gracias Denise por tus palabras y también por recordarnos el compromiso y las luchas que deben continuar por los derechos y la dignidad de las mujeres. Bueno, vamos llegando al final del evento. Antes de darle la palabra a Adrián, no olvidar los 3 aspectos que presentan en el video. Creo que son temas claves. El género bajo ataque es uno de ellos, tanto que ya lo han podido comentar. Lo otro es la democracia en peligro. Y el tercer tema es el desarrollo en crisis. Bueno, ahora sí le doy la palabra a Adrián Oeschlegel de Pan para el Mundo, para que dé las palabras de clausura del evento. Adelante, Adrián, te escuchamos. Gracias, Juan. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todas y todos ustedes por su participación, por su interés en este evento. Lo que pretendemos ahora, después de esta presentación, es seguir realizando este tipo de eventos sobre actores fundamentalistas y su agenda, sobre la promoción y la defensa de los derechos humanos y el enfoque de género, ¿no? A la vez quisiéramos incluir, convocar a más actores para que conozcan este fenómeno más a fondo, para que se puedan tomar acciones e iniciativas concretas a enfrentar, digamos, a estos actores antiderechos con el fin de incidir en la opinión pública. Así que el objetivo es seguir promoviendo estos espacios de debate, intercambio dentro, por ejemplo, del foro ACT, pero también dentro de otros espacios y redes, ofrecer también, por ejemplo, capacitaciones, tareas, programas de género, como mencionaba Juan, compartir los avances y desafíos para encontrar caminos y estrategias cómo articular, digamos, mejor la defensa de los derechos humanos en nuestro país y cómo reaccionar de manera concreta y eficaz frente a estos, digamos, ataques y mensajes antiderechos. En este proceso nos gustaría involucrarles a ustedes, trabajar en alianzas, en redes y luego trabajar conjuntamente, digamos, unidos en la defensa y la promoción de los derechos humanos y del Estado de Derecho.
Muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Con eso concluyo y que tengan un excelente día todavía. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Prendan sus cámaras para la foto final, Juan. Exacto, sí. Entonces, estamos para la foto final. Por favor, si encienden sus cámaras. Aprovecho, mientras están encendiendo las cámaras, para agradecer por este evento a Pan para el Mundo, también a Diaconía, a Foro ACT Perú, al Centro de Investigación en Religión y Política CIERP, al Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán también por su participación, otras organizaciones e instituciones que trabajamos por los derechos y a ustedes por su participación también en esta mañana. Bien, vamos a hacer entonces ya las tomas. A ver, voy a tener que hacerlo en dos partes, ¿ya? Para que podamos salir todas las personas que estamos aquí. Un momento. Voy a hacer la primera toma. Esto no salió aquí en el chat. Ya, a ver la primera. Ya, esta es la primera, ¿ya? Ahorita voy a poner la segunda. Y ahora, solamente, ya, ahí está la segunda y es la última. A ver ahí. Listo. Muy bien, gracias por su participación, gracias por su tiempo y gracias por el compromiso que vienen demostrando ahora y también la trayectoria de su trabajo. Muchísimas gracias. Muy bien, adiós. Chao. Creo que no les había habilitado el micrófono, pero bueno. Muy bien, les agradecemos a todos, cuídense y hasta la próxima oportunidad. Gracias, saludos Oscar, Betsabe y Adrián. También un gusto volver a verlos a todos y todas. Gracias. Chao, gracias.